Entonces, buen día y bienvenidos a la clase del día de hoy. Como habíamos visto, sí, la clase anterior, habíamos visto algunas propiedades de los espacios, del producto tensorial de espacios. Sí, entonces en el producto tensorial de espacios habíamos visto algunas cualidades, ¿no? Que básicamente una forma de formar los kets del nuevo espacio producto es simplemente una multiplicación de los kets de cada espacio. ¿Sí? Entonces ahí habíamos visto algunas propiedades de linealidad y habíamos visto cómo los operadores operan sobre esos kets, ¿no es cierto?, del nuevo espacio. Y habíamos dicho que fundamentalmente los operadores operan solamente sobre los kets del espacio, sobre los kets de su espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, este omega 1 opera solamente sobre los kets del espacio 1, mientras que este, por ejemplo, lambda 2 opera sobre los kets del espacio 2. ¿Sí? Y habíamos visto que la base nueva es la multiplicación de las bases, ¿no? En ese sentido se puede intuir rápidamente, ¿no? Que si un vector propio de un operador tiene multiplicidad, por ejemplo, G sub n, al pasar al nuevo espacio producto, su multiplicidad se multiplica por el elemento, por la dimensión de la nueva base, ¿no? Y eso es medio evidente porque como el ket actúa solamente sobre este vector, ¿sí? Si multiplico por toda la dimensión, por cada uno de los elementos de la base del otro espacio, va a seguir siendo ket propio. Ya, entonces automáticamente ahí se puede ver que la dimensión se incrementa, ¿no? Entonces yo quería hacer una aplicación, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Supongamos que tenemos un sistema físico compuesto por dos sistemas, ¿sí? Y lo importante es que estos dos sistemas no tienen que interaccionar entre sí. Pueden interaccionar como no pueden interaccionar, ¿no? Entonces, tengo el sistema, digamos, donde actúa el operador A, ¿no es cierto? Y este es sus kets propios. Entonces, en este sistema, estos kets propios forman una base. Ya eso se postula, ¿no? ¿Por qué tienen que formar una base? Porque cualquier sistema que sea parte de este, ¿no es cierto?, de este sistema, digamos, ¿sí? Cualquier estado que sea parte de este sistema deberá poder expresarse como una combinación lineal de los elementos de esta base. Sí, entonces esto necesariamente tiene que ser una base del sistema A, por ejemplo, ¿no? Y esta va a ser una base del sistema B. Supongamos, ¿no? La dimensión de este es 2, la dimensión de este es 3. ¿Sí? Entonces, ¿no? A sub n y B sub p son las bases de cada espacio, entonces hacemos el producto tensorial y esta es la nueva base, ¿sí? A sub n por B sub p. Y este tiene dimensión 6, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿no? Un elemento del espacio 1 se puede expresar en esta base así, ¿no? Simplemente A sub 1 más A sub 2 forman la identidad, entonces estoy proyectando el ket psi sobre la identidad. Lo mismo hago en el espacio 2, ¿no? ¿Sí? Lo mismo hago en el espacio 2. Ahora, en el espacio producto, ¿sí? Este de aquí, por ejemplo, cuando lo multiplico, ¿sí? Cuando multiplico estos dos, ¿no? El psi por el chi, ¿sí? Solo está determinado por 5 parámetros, ¿ya? ¿Por qué por 5 parámetros? ¿No es cierto? Ustedes dicen, este es el psi por el chi, expresado en la base producto. ¿Sí? Cada uno de estos elementos no es expresado en la base producto. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos ver antes de ver esto, no? ¿Qué es lo que podemos ver? Por ejemplo, ¿no? Notamos que este es el elemento, ¿no? De A1 por todos los Bs, no, perdón, los Bs, ¿no es cierto? Por todos los As, ¿no es cierto? Los otros Bs por todos los As y los otros Bs por todos los As. Entonces, ¿qué es lo que notamos aquí, por ejemplo? Si hacemos una división, ¿sí? Por decirles, de este de aquí con respecto de este de acá, ¿no es cierto? Del primero con el segundo. De este de aquí con respecto de este de acá, ¿sí? Y de este de aquí con respecto de este de acá, vemos que estas divisiones son exactamente iguales, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tengo un que se puede escribir, ¿no es cierto? Un que del espacio producto,
que le puedo escribir como la multiplicación de dos kets, uno de cada espacio. Estos elementos no son cualquier elemento, sino que mantienen una relación entre sí. ¿Sí? En ese sentido, este ket de aquí del espacio producto no es el ket más general. ¿Sí? Entonces aquí están aquí se ve claramente, ¿no? Entonces, expresados así, se ve claramente que la relación, por ejemplo, entre el primero y el tercero, ¿no es cierto? Es la misma relación que entre el segundo y el cuarto. ¿Sí? Entonces vemos que no son independientes todos ellos, ¿no? En ese sentido, ¿no? En ese sentido, este que del espacio producto, ¿ya? No es el que más general. Sí, no es el que más general del espacio producto, ¿no? ¿Ya? Ahora, supongamos que tenemos entonces estos dos sistemas, ¿no? El uno que está expresado por psi1 y en el otro sistema, ¿no es cierto? En el otro espacio, digamos, está el G2, el Chi2, ¿sí? Expresado por esta, ¿no es cierto? Por este estado, ¿ya? Como digo, los sistemas no necesariamente están interactuando. Podemos suponer que no interactúan, ¿ya? Entonces, hacemos una medida, ¿no es cierto? Hacemos una medida en este espacio, ¿sí? Y entonces, ¿no? Hacemos una medida y decimos, por ejemplo, medimos en este espacio y queremos la probabilidad de medir en el sistema 1A2 y en el sistema 2B3, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Le proyecto, ¿no? A psi, chi, ¿sí? Le proyecto sobre A2 y sobre B3, ¿ya? Y eso me da esta componente, ¿no? A2, B3 es esta, ¿no? Sí, entonces me da esta componente que es el módulo al cuadrado. ¿Ya? Sí, eso imagino que está claro, ¿no? Simplemente el colapso para la medida, ¿no? Ahora, hagamos otra pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de medir B3 en el sistema 2? ¿Sí? Dado que en el sistema 1 tenemos A2. Es decir, ¿no es cierto? Ya sabemos que en el sistema 1 tenemos A2 y queremos ver la medida en B3. Es decir, ¿no es cierto? Medir algo en el sistema 1, más bien dicho, afecta al sistema 2 si no están interactuando? Es lo que estoy preguntando aquí. ¿Sí? Entonces mido en el sistema 1 algo y obtengo a 2 y veo si me afecta acá. Entonces, ¿no? Este estado se proyectará sobre el sistema 2. ¿Ya? Y tengo que renormalizar a ese que. ¿Sí? Entonces, a este estado le proyecto sobre el sistema 2, ¿no es cierto? Al estado 1 le proyecto sobre el sistema 2. Entonces, ¿qué me quedará? Todos estos se hacen cero, ¿no es cierto? Se hacen cero, se hacen cero. Y los que me quedan diferentes de cero voy a poner, ¿no es cierto? Esto se hace cero, este se hace cero, este se hace cero. Y el nuevo espacio en el que estaría proyectado es este. ¿Sí? En el sistema 1 decae a psi 2 y en el sistema 2 no ha pasado nada. Sigue en un estado combinado. ¿Ya? Normalizo a ese estado y esa es la probabilidad de medir B3. Hago esas operaciones y me da esto, ¿no? Me sale básicamente esto, ¿ya? Esta es la probabilidad de medir 3 dado que medí 2, ¿sí? Sobre la suma de los cuadrados, ¿no? Sobre la suma del cuadrado de este más este más este, que no estaría normalizado, ¿no? Sería este de aquí, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo ver yo? Puedo sacar factor común psi2, ¿sí? Y me da esto. ¿Qué significa esto? ¿Quién interpreta este resultado? ¿Por qué es que se dice esto? O sea, porque la probabilidad de medir B3 en el sistema 2, dado que en uno tenemos A2, es la misma que si ignoramos totalmente el sistema 1. Exacto, ¿no es cierto? No afecta. Sí, exacto. Muy bien. Perfecto, ¿no? No afecta. Sí. Entonces, el colapso del sistema 1 no le afecta al sistema 2. Sí, tal cual lo esperado, ¿no? Porque no están interactuando. ¿Ya? Ahora, supongamos un estado más general, ¿sí? Este es un estado del espacio producto, igualito que el de acá, ¿sí? Sino que este estado del espacio producto es el producto de dos estados, uno de cada espacio.
Este de aquí, no, porque, ¿no es cierto? C1 sobre C2, C3 sobre C4 y C5 sobre C6 ya son diferentes. Es decir, ya no se cumple que este, ¿no es cierto? Sobre este sea igual a este sobre este, sea igual a este sobre este, tal como está expresado aquí en verde. Ya, entonces un estado que no necesariamente, este estado phi, no necesariamente se puede escribir, ¿no es cierto? Como el producto de dos kets, uno de cada espacio. No puedo hacer eso, ¿ya? Sí, simplemente porque no se da esto, ¿no? De una forma así para visual para que le vean. Hagamos lo mismo, ¿sí? Midamos B3 en el sistema 2, dado que en el sistema 1 colapsó a A1, ¿ya? Entonces, en el sistema 1 colapsa a A1, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿no? En el sistema 1, como colapsa a A1, este es 0, ¿sí? Todos los A2, ¿no es cierto? Este es 0 y este es 0, ¿ya? Entonces, este es el nuevo espacio que habría que normalizar, ¿ya? Y ahora, en ese estado, hago la medida sobre el sistema 2 y obtengo B3. Sí, entonces me quedaría, ¿no? La probabilidad sería C5 al cuadrado sobre la suma de C1 cuadrado más C3 al cuadrado más C5 al cuadrado. Y es esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que vemos aquí comparado con el anterior? ¿Por qué aquí se dice que sí depende del sistema 1? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Sí, escribámosle así, ¿no es cierto? ¿Podríamos escribirle así? ¿Podríamos hacer esto? Es la pregunta, ¿ya? ¿Qué dicen? ¿Podríamos hacer eso? O sea, no, porque esta es una representación más general, como una clase Ya, y por tanto en este espacio escrito de esta manera existen elementos que no se pueden escribir como el producto de los elementos de las bases. Entonces, en la probabilidad que tenemos ahí, no podemos usar la definición del producto interno en el espacio producto definido como el producto de los productos en cada uno de los espacios y por tanto no podemos, eh, digamos, sacar un factor común y por tanto hacerlo independiente del sistema 1. sí, sí. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí? Una medida en el sistema 1, ¿ya? Afecta al resultado de la probabilidad de medir algo en el sistema 2. ¿Sí? Afecta, ¿ya? Entonces ahí se dice que los sistemas están entrelazados. Entonces, a pesar, ¿no es cierto?, de que los sistemas no están interactuando, ¿ya? A pesar de que los sistemas no están interactuando, la probabilidad se ve afectada, ¿sí? ¿Y dónde se ve esa afectación aquí, ¿no es cierto?, en esta definición, ¿sí? En esa definición se ve. ¿Está claro? ¿Por qué se ve en esa definición, ¿no es cierto? Porque cuando ustedes proyectan al sistema sobre el estado 2, por ejemplo, o si hacemos lo mismo, ¿verdad? Dado que en el sistema, por ejemplo aquí, ¿sí? Dado que en el sistema 1 mido a 2, ¿no es cierto? Obtengo esto. Si hago lo mismo y digo, dado que el sistema 1 obtengo a 1, por ejemplo, ¿sí? Voy a tener exactamente esta ecuación con psi 1 y voy a poder simplificar y voy a obtener el mismo resultado. Entonces no importa, ¿no? Si en el sistema 1 obtengo a 2 o a 1, el resultado final de medir B3 va a ser el mismo. ¿Sí? Simplemente, ¿no? Voy a cambiar estos psi 2 por psi 1 que se van a simplificar. ¿Sí? Ahora, veamos acá, ¿no es cierto? Si mido algo en el sistema 1, esta es la probabilidad. ¿Sí? Si mido algo ahora en el sistema 1 y obtengo A2, ¿sí? La probabilidad, voy a escribir acá abajo, ¿no? La probabilidad va a ser esta, ¿sí? Sigue siendo C5 al cuadrado, eso no hay problema en el numerador, pero como ahora en el sistema 1 obtuve A2, ¿no es cierto? Los que se van
a tener es estos, ¿no? Perdón, no es C5, es esta, ¿no? Los que se van a hacer cero ahora, sí, son los, ¿no es cierto? Estos ya no se hacen cero, sí, perdón, estos ya no se hacen cero, sí, y ahora los que se hacen cero son estos, sí, y la probabilidad resulta ser ahora, como mido, como quiero obtener, ¿no es cierto? En el sistema 2 quiero obtener B3, sí, aquí hay un error, ¿no es cierto? Este es B3. Sí, como en el sistema 2 quiero obtener B3. Bueno, no, este es B3, ¿ya? Sí, como en el sistema 2 quiero obtener B3, entonces es este el coeficiente, ¿sí? C6 al cuadrado, sobre, ¿no? C2 al cuadrado más C4 al cuadrado más C5 al cuadrado más C6 al cuadrado. ¿Sí? Y claramente aquí se ve, ¿no es cierto? Que si en el sistema 1 obtengo una cosa, este es un resultado. Y si en el sistema 2 obtengo, perdón, y si en el sistema 1 obtengo otra cosa, este es el resultado. ¿Sí? Entonces, a pesar de que los dos sistemas no están interactuando, el medir algo en el sistema 1 afecta al sistema 2. ¿Sí? Condiciona ya el resultado. Y eso se llama entrelazamiento cuántico. O eso me da origen al entrelazamiento cuántico. ¿Sí? Entonces, este es la importancia del espacio, del producto tensorial de espacios. ¿Sí? Entonces yo esperaría, ¿no?, que con este ejemplo de aquí se entienda por qué es que este estado está entrelazado, ¿sí? No se puede escribir como un producto de Ket, ¿no es cierto? Solo de un espacio por un producto de solo del otro espacio, no hay cómo, no hay manera. Y este estado se llama entrelazado, ¿sí? Mientras, ¿no? Que cuando los estados no están entrelazados, es decir, se puede escribir como el producto de dos Kets de uno de cada espacio, los resultados en un sistema no afectan al otro, y eso se ve aquí claramente. Sí, si mido a 1 o a 2 en el sistema 1, finalmente se van a simplificar y voy a obtener el mismo resultado. ¿Está claro? ¿Preguntas? Ok, eso es el entrelazamiento cuántico, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿No es cierto? En algún punto, ¿sí? Los sistemas 1 y 2 estuvieron en contacto, el estado se entrelazó y ahí al estado entrelazado los llevo a un sitio en el que ya estén separados. Sí, en extremos diferentes del universo, por ejemplo. Y si el sistema está entrelazado, la medición en uno afecta al resultado que voy a obtener en dos. ¿Sí? Eso es, ¿no? Bueno, con eso terminamos esta parte de los espacios productos y ya podemos irnos al siguiente tema, ¿no? Que son los postulados de la mecánica cuántica. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes tengan en mente que hemos ya terminado la parte matemática, ¿sí? Y la parte matemática es algo que ustedes ya revisaron. Yo aquí no he sido formal, ¿no es cierto? En la parte que vamos a utilizar ya como herramienta, todo lo que vieron de funcional, ¿sí? No he sido formal en las demostraciones, ¿no es cierto? Ni en algunos desarrollos, pero es la idea intuitiva es la que me interesa que la manejen bien, ¿no? Entonces vamos a los postulados de la mecánica cuántica, ¿ya? Los postulados de la mecánica cuántica dan la base de la mecánica cuántica. Entonces es importante que ustedes puedan enunciar los postulados ¿no es cierto?, en los cuales se fundamenta la mecánica clásica, la mecánica cuántica. Sí, entonces eso sí tienen que aprenderse. Y una de las cosas que deben hacer es poder enunciar los postulados. Sí, entonces los postulados, ¿por qué son importantes? Porque en base de eso se consideran, ¿no?, que es lo básico para formar la teoría. Sí, para formar toda la teoría, ¿no? Naturalmente, una cosa es enunciar, ¿no es cierto? Puedo enunciarlos de memoria, pero otra habilidad que ustedes deben adquirir es explicar, ¿no? ¿Qué consecuencias físicas se tienen a partir de los postulados? ¿Ya?
Y lo otro es naturalmente, ¿no? Los postulados van a involucrar, como ustedes van a ver, operadores y ustedes tienen que relacionar, ¿no? Los operadores, ¿sí? Con las propiedades medibles de los sistemas, ¿no? Y las funciones de onda que representan a los sistemas, ¿ya? Entonces, todo eso va a ser importante en esta sección, ¿no? Antes de eso, ¿sí? Quiero, de pronto nos va a tomar el resto de la hora, quiero tomarme en espacio, ¿no? Tiempo para hacer tres ejercicios. Tres son, este, dos ejercicios, ¿sí? Entonces, dos ejercicios, ¿sí? Quiero que simplemente usando la regla de brackets, es decir, ¿no? Supongan que, por ejemplo, existe una base común a estos dos, bueno, no una base, ¿no? Ni siquiera común, una base, ¿ya? Y demuestren que la traza de la multiplicación de dos operadores que no necesariamente conmutan es la misma, ¿no? Sin importar si es X por Y o Y por X. ¿Sí? Entonces vamos a empezar, ¿no? Yo les voy a dar unas pautas y ustedes continúan. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Hmm. Luis. O sea, de cierta manera expresarlos en la, expresarlos en sus representaciones matriciales, digamos, o las bases, de Ya, tal manera de vamos a que hacer. por ahí podemos usar la notación de Einstein y, o sea, variar los índices. Ya. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos para expresarlos de estos en su representación matricial? Necesitamos utilizar brackets, ¿ya? Que es lo mismo, ¿no? Que habíamos visto que es igual. ¿Qué haríamos? Usted mismo, si no No Jorge Chacón o multiplicar Jorge Medina Quinza. unos a los Ya, cuatro unos ya, ¿no es cierto? Entonces, cuatro unos, ¿verdad? ¿Dónde nomás? a los costados y Ya, entonces aquí necesita tres unos exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, uno, ¿qué significa en la notación, bueno, no en la convención de suma, por ejemplo, sería esa sumatoria, ¿sí? El operador X, ¿ya? Otra sumatoria, ¿no es cierto? El operador y otra sumatoria, ¿no? Sí, entonces si asumimos, ¿no? Que los índices que se suman, que se repiten, se suman, entonces esta es una sumatoria, esta es otra, ¿ya? Que representa la relación de completitud, ¿sí? Ese sería X, Y expresado en brackets. Jorge Chacón, ¿qué significa sacar la traza de X por Y? es la suma de los elementos de la diagonal. Ya. ¿Cómo sumo los elementos de esa diagonal? ¿Cuáles son los elementos de la diagonal? ¿Perdón? La diagonal sería justamente, o sea, si la suma está implícita ahí arriba en la matriz, Claro. sería cuando la i es igual a k. Ya cuando la y es igual a k, ¿no? Entonces, básicamente en esta sumatoria, ¿sí? En esta sumatoria tendría que añadir, ¿cierto? Un delta y k, ¿sí? Y ahí naturalmente que me quedaría entonces y, sí, bueno, aquí sí podemos poner explícito, ¿no? Porque son cuatro índices que se repiten. Sumatoria, por ejemplo, sobre i sobre j, ¿sí? Entonces de i, x, j, j, y, sí, y. Sí, esa es la traza, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos hacer de allí para demostrar esto? ¿Qué haríamos? Cambiar la i por la j. Ya, cambiar la I por la J es una, pero esa O esa sea, no los me, elementos de la representación matricial son nulos, por tanto podemos intercambiar el orden de estos elementos.
Exacto, ¿no es cierto? Esos que están en paréntesis son números, puedo cambiar su orden, ¿sí? Y ahí yo ya tendría, ¿no es cierto? Porque ya tengo, por ejemplo, el J, ¿sí? Y, el I, ¿no es cierto? El I, ¿sí? X, J, el I. ¿Ya? Esa es la traza, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Y eso a qué es igual? O sea, la traza, ¿Eso a qué es igual? Eso ya es la traza de Y por X. Sí, ¿no es cierto? Esa ya es la traza de Y por X. Sí, ¿estamos claros? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿no? Asimismo, ustedes pueden demostrar, ¿sí? Que Y por X adjunto, sí, igual, ¿no es cierto? Con la notación de brackets. Hoy día está inestable este Zoom que se me quita la compartición. Sí, ustedes ya pueden demostrar, ¿no? Que las otras dos propiedades, ¿ya? Sí, que Y por X adjunto es igual a Y adjunto por X adjunto, ¿no? Con una propiedad semejante. Y con brackets vamos a intentar hacer esta, ¿sí? ¿A qué es igual el exponencial de I de f de A? Donde A es un operador hermítico, con valores propios conocidos. Sí, esta de aquí segunda no van a tener problemas, ¿no? Esta de aquí segunda fácilmente la pueden sacar a partir de aquí, ¿ya? Sí, no es difícil. Vamos con la tercera. ¿A qué es igual el exponencial de I de f de A? En forma de brackets. Quiero que ocupen todo lo que aprendieron en estas clases anteriores. ¿Qué deberíamos hacer primero para calcular la función de la función de un operador de manera general? expandirla en serie. Me voy a expandirlo en serie, ¿no es cierto? Esto es para la primera al menos, ¿no? Digamos, sumatoria sobre n, pongamos. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Cómo es este? 1/n factorial, ¿sí? De f de a la n, ¿sí? O a la n, pongámosle. Ay,
f de A a la n. No, pongámoslo aquí, el f de A, para que se entienda. ¿Sí? Y esto en forma matricial, ¿cómo hacemos? ¿Cómo pasamos esto a forma de brackets para poder sacar? O sea, diría que f operado en A podemos expresar A en su representación brackets y f va a actuar sobre get. Ya. Bueno, lo que primerito necesitarían hacer, ¿no es cierto? Es esto, ¿sí? Representar f en una serie, ¿no? Entonces aquí tendrían, por ejemplo, m, ¿sí? Y aquí sería 1 sobre n factorial, ¿sí? La derivada de f con respecto de a, ¿no es cierto? Sí, por a la n. Sí, y, perdón, esta no es n, no, esta es m. Estas son m. Sí. Sí, sí, donde esta f le están evaluando en la identidad, ¿no es cierto? En uno, básicamente. Sí, esta derivada, ¿no? Entonces aquí les queda simplemente, eh, este de aquí simplemente les queda, ¿no es cierto? El valor de la derivada de f con respecto a x enésimo, ¿no es cierto? La derivada enésima, más bien dicho, evaluada perdón, en cero, ¿no? Sí, ya. Entonces, ¿no? Como dice su compañero, necesitamos de alguna forma expresar eso, ¿no? ¿Cuál es esa forma? ¿Cuál es esa forma para expresar fácilmente este, que es el problema, ¿ya? Porque este es ¿no es cierto? Nosotros hacemos la expansión de f de x como si fuera un escalar. Ay, no es igual aquí. ¿Sí? Hacemos esta serie y eso es lo que reemplazamos acá. ¿Sí? Simplemente x por a, ¿no es cierto? Y aquí ya podríamos quitar esto. Entonces, todo esto de aquí del paréntesis es un número. Sí, esto es un número, simplemente es esta cosa, ¿ya? Y esta es la matriz A a la M. ¿Cómo fácilmente calculamos A a la M? ¿Cómo podemos expresar A a la M de una forma fácil en brackets? ¿Qué dicen? Partimos con una representada como una suma, o sea, usamos el teorema espectral, creo que es, y ahí lo vamos a expandir, creo que se van a ir cancelando cosas y se va a quedar simplemente el valor propio elevado a m y la Ya, suma. ok. Entonces, ¿no es cierto? Hacemos la expansión en la base, pongamos explícitamente. ¿Sí? Hacemos la expansión en las vectores propios de A. ¿Sí? ¿Ya? Cuando hacemos la expansión en los vectores propios de A, ¿no es cierto? Esto se puede expresar fácilmente, ¿no? Porque esto me queda A, ¿sí? De A' a la M, de A' de A'. ¿Sí?
Y este A, bueno, este A, la M ya primeramente es el vector, es el vector, es el valor propio, ¿no? Sí, es el valor propio A' correspondiente. Sí, es el valor A' correspondiente, ¿no? Si quieren pongamos una notación mejor, pongamos aquí P. Y digamos, este es A sub P, ¿no es cierto? Esto es P. Y esto es prima. En vez de prima, pongámosles cos. ¿Ya? Y esto me quedaría así, ¿no es cierto? Creo que ahí me queda mejor. Sí, entonces eso me queda, ¿no? Y esto de aquí no es nada más, ¿no? Que A P a la M de AP a P. ¿Sí? ¿Por qué? Porque P y Q son ortogonales. ¿No es cierto? A sub P y A sub Q son ortogonales porque ser valores, por ser vectores propios de en la matriz A. ¿Sí? Y entonces ya me queda expresada así. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando esto pongo acá? ¿Cómo me queda E a la IF de A? ¿Cómo me queda? ¿Qué es lo que me quedaría? ¿Qué es lo que me quedaría? Voy a ponerle aquí X, ¿ya? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta? ¿Qué es lo que me queda aquí? ¿Qué es lo que me queda ahí? Me queda eso, ¿no? Eso quiere decir que en la representación de brackets, en la base de los vectores propios de A, esto es una matriz diagonal, ¿sí? Cuyos valores son el exponencial de esta función en los valores propios de A. ¿Ya? Eso es lo que deben poder, ¿no? Ustedes hacer. Deben estar en capacidad de hacer esto, ¿ya? Porque esta, ¿sí? Esta es la forma en la que vamos a trabajar, ¿sí? Con brackets, ¿sí? Y cuando hagamos un cálculo, bueno, podemos trabajar con matrices, ¿no? Pero usualmente en la parte teórica lo que se trabaja es brackets, ¿no? Entonces esto es lo que ustedes deben poder hacer, ¿ya? Sí, ese es un ejercicio, ¿no? Que me interesaba. El otro ejercicio que me interesa de las aplicaciones mismo de los valores propios es esto. Ya aplicado todo esto de operadores al experimento, ¿no? Un experimento específico que es el del spin, ¿sí? Entonces, en este experimento, ustedes recordarán, ¿no? Se tiene átomos de plata originalmente con spin 1 medio, atraviesan un campo magnético, se hacen las medidas y se obtiene dos valores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se dice en el ejercicio? ¿Sí? ¿Qué es lo que se dice? Se tiene los operadores de spin 1 medio, ¿sí? De spin electrónico, se pueden escribir en una cierta base de esta forma, ¿no? ¿Sí? Donde estas de aquí se llaman las matrices de Pauli.
¿sí? Matriz de Pauling X, sigma Y, sigma Z, ¿no? ¿Sí? Y entonces, la idea es, ¿no es cierto? Dice, se tiene que calcular los valores y vectores propios del spin, obviamente en X, Y y Z. Y la pregunta es, ¿en qué base se encuentran expresados estos operadores? ¿Sí? Viéndoles así, ¿en qué base están expresados estos operadores? ¿Y por qué? En las matrices complejas 2 por 2 unitarias. Sí, pero bueno, eso es, digamos, desde el punto de vista matricial, ¿no es cierto? Pero bueno, esta de aquí junto con la identidad, es decir, si ustedes me dicen, ¿no es cierto? La matriz sigma X, sigma Y, sigma Z y la matriz identidad 2 por 2 forman una base de las matrices, sí, sí, pero, ¿no es cierto? Yo les estoy preguntando, estos operadores están expresados en una base de vectores, ¿no es cierto? En una base de vectores que son dos vectores, ¿sí? Porque es una base 2 por 2, ¿no es cierto? ¿En qué base están representados estas matrices? Sigma X, sigma Y, sigma Z, expresadas así. Recuerden que esto es spin. ¿En qué base? ¿Y por qué? Entonces, ya, para responder es, perdón, O sea, la Z arriba y la Z abajo. ya la Z arriba y la Z abajo. ¿Por qué? Porque, porque o sea, son, Z, o sea, surgen del spin. ya surgen del spin, ok, está bien. Aquí tiene que explicar, ¿no es cierto? En estas. ¿Por qué en Z? ¿Por qué no en Y? ¿O por qué no en X? ¿Por qué en Z? ¿Qué pasaba con la representación matricial de un operador? Cuénteme, ¿qué pasaba con la representación matricial de un operador en una base específica? En una base importante para ese operador. ¿Qué pasaba? Tomaba una forma diagonal. Ya, ¿en qué base? ¿En qué base? ¿En qué base de Una vectores? base de Ya, en la base de sus vectores propios, ¿no es cierto? Entonces, vamos a analizar ya. ¿Qué tipo de matrices son estas? ¿Qué cualidad tienen especial? Todos ustedes ya saben, ya aprendieron. ¿Qué son? hermítica. Hermíticas, ¿ya? Al ser hermíticas, ¿qué deberían esperar de sus valores propios? Que sean reales. Ya, sean reales, ¿no es cierto? Un operador hermítico, ¿no? Se puede expresar entonces, se puede diagonalizar, ¿sí? Y la diagonal va a tener sus valores propios, ¿sí? Entonces aquí está, fíjense, esta es una matriz diagonal que tiene dos valores propios, no más un medio y menos un medio. Aquí está diagonalizada, ¿sí? Entonces esta es la que está expresada, todas estas matrices están expresadas en la misma base. ¿Y cuál es la base? Es la base de los kets propios de Z. Es decir, ¿no es cierto? En esta base están representados, en los espines más un medio y menos un medio en Z. ¿Ya? Entonces, por favor, van a calcular, ¿sí? Rápidamente estas cosas, ¿ya? Para cualquiera de ellos, ¿no? De hecho, deberían ser para las tres y deberían tener tres resultados, ¿no es cierto? Es decir, dos valores propios por cada matriz, ¿no? Aquí deberían obtener, ¿qué spin deberían, qué valores propios deberían obtener? ¿Sí? Vamos con uno de ellos, ¿no? Vamos, por ejemplo, con el SY. Calculemos el SY. Calculen rápidamente los vectores propios de SY.
¿sí? Calculen rápidamente los valores y vectores propios. Por favor, rápido. Los valores propios son I menos I. Y menos I. No se olvidará del 1 medio. I sobre 2, ah, cierto, pues me olvidé. Exacto, ¿no es cierto? Entonces les da esta ecuación característica y, ¿no es cierto?, más menos 1 medio. ¿Sí? Ya, el determinante, ¿no es cierto? Les queda el determinante de una matriz que es menos lambda, menos y medios y medios. Ok, ¿no? Entonces, estos son los valores propios. Para estos valores propios, calculen sus vectores propios, por favor. ¿Cuál es el vector propio? Y expresémosles como kets. ¿Cuánto les queda? ¿Cuánto les queda? Matriz extendida, ¿no es cierto? ¿De dónde les queda aquí? Uno I, uno Ya, 1, 1, uno 1i. ¿Y el otro? 1, menos aquí es 1 más i, 1 por i, uno I, es decir, es i, uno a 1. Y este de acá i, ya, ¿no es cierto? Es exacto, ¿verdad? Pero esto no está normalizado, tiene que siempre normalizar. Sí, porque los kets siempre es preferible tenerlos normalizados. ¿Ya? Entonces, este es el unket propio. ¿Ya? Este es el unket propio. ¿Sí? Asociado al valor propio más 1 medio. ¿Ya? Asociado al valor propio menos 1 medio, ¿no es cierto? Les va a quedar el otro ket propio, que es el menos 1 medio en X, pero. Y esto, por ejemplo, lo puede escribir, ¿no es cierto? Así. Sí, lo que se cambia es el signo, ¿no? Ah, pero esto no era en X, no, esto era en Y, perdón. Estas eran en Y. Ya. Sí. En X, ¿qué obtienen? ¿Sí? En X, ¿qué obtienen? ¿No? Eso, por favor, cuando respondan. Vamos a irnos, ¿no? Entonces, analicemos un poquito este resultado. ¿Qué significa este resultado? ¿Sí? ¿Qué significa este resultado?
¿Quién interpreta eso? Matemáticamente ya está, es un vector propio. Físicamente, ¿qué significa ese resultado? A ver, Christopher, cuénteme, ¿cómo le interpreta eso? Que al realizar una medida, la probabilidad de obtener cualquiera de estos dos resultados es la misma. Ya, ok. Vamos a ver. Entonces, en función de eso, usted me va a interpretar la segunda, ¿no? Tenemos, ¿verdad? Un flujo de partículas con spin un medio atraviesa un aparato de estos, ¿no? Stern-Gerlach, ¿ya? Alineado con el eje Z. ¿Sí? De modo que se filtran solamente los estados con spin menos un medio. ¿Sí? Entonces, pasa el primer aparato y filtramos solamente los estados de spin menos un medio. ¿Sí? Los del spin menos un medio pasan, los de spin más un medio los bloqueamos. Inmediatamente después, estas partículas atraviesan otro aparato, ¿sí? Con su campo magnético alineado con el eje X. ¿Qué resultados se obtienen al medir el spin y con qué probabilidad? Cuénteme. Digamos que como tenemos el Y, digamos que su campo alineado con el eje Y. ¿Qué significaría? Quiero que me hagan el diagrama de todo, ¿no? Entonces aquí tienen un estado inicial cualquiera, ¿sí? Y aquí pasa por el primer aparato de Stern-Gerlach con el campo alineado con el eje Z. ¿Sí? Y de aquí, entonces, ¿no es cierto? Tienen eh, el estado más un medio y el estado menos un medio en Z, por ejemplo, ¿ya? Se bloquean estos, ¿sí? Y solamente pasan estos. Estos, dice, pasan inmediatamente a otro aparato de Stern-Gerlach con el campo en X. Bueno, con el campo en Y. Sí, pongámosle el campo en Y. Con el campo en Y. ¿Sí? ¿Qué resultados puedo obtener aquí? Aquí mido, ¿no es cierto? Aquí voy a poner mi detector. ¿Qué resultados puedo obtener de la medida y con qué probabilidad? Vamos, Christopher. O sea, ambos o sea, más o medio metro, con la misma probabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso es lo que todavía estoy tratando de entender, pero no. O sea, es que para obtener estos estados no realizamos ninguna suposición y no entiendo cuál sería la relación de eso con lo que estamos viendo ahorita de que pasa por la primera máquina de Stern-Gerlach. Ya. Ok, entonces justamente eso es lo que me interesa que hagan, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Tienen un estado inicial, ¿sí? Que está arbitrariamente distribuido en Z. Voy a mantener así en las flechitas, ¿ya? ¿Sí? Ese es el estado inicial, ¿ya? Cuando pasa por el experimento este, ¿sí? ¿A qué estado colapsa? ¿Y cuál es la función de onda al salir de aquí? ¿Y con qué probabilidad sale esa No, medida? ¿Perdón? solo la segunda parte de, de la función de R. Ya, ¿no es cierto? Entonces, el estado voy a ponerle después, ¿verdad? Es este. ¿Ya? ¿Con qué probabilidad? ¿Con qué probabilidad? Uno, No, Un medio. no. B cuadrado. Cuadrado sobre A cuadrado. Exacto, ¿no es cierto? Es esta probabilidad. Sí, con esa probabilidad. Recuerden que esto es, vamos a poner por colores, ¿no?
Recuerden que esto recién es la primera medida, ¿no? Sí, entonces, este es antes, ¿verdad? Este de aquí pongámosle en color, ay, pongámosle en color azul. Sí, este es el estado después, ¿ya? Y aquí pasa a un estado después. Ok, ahora, este estado, sí, es este estado, ¿no es cierto? Aquí está el estado psi prima. Así, ¿no es cierto? Aquí está el estado psi prima, ¿ya? Sí, que entra acá. ¿Qué debo hacer para pasar y expresar esta medida para un, campo, para un experimento con el campo alineado en Y? ¿Qué tendría que hacer al estado psi prima? Quiero ahora, ¿no es cierto? La probabilidad y los resultados que pueden salir. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Perdón, no le vi. No importa, díganlo más, lo que sea, lo que se les ocurra. Sería expresar este estado, pero sea en función de estos otros estados de Y. Exacto, ¿no es cierto? Porque el resultado de la medida solo pueden ser los valores propios del operador asociado al que estoy midiendo. ¿Qué estoy midiendo ahora? Un experimento con el campo en Y. Eso quiere decir, ¿no? Los espines, los únicos que puedo tener yo son los valores propios de esto, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Proyectarle al estado que tengo, que es este, en donde, en la base de los vectores propios de este operador, que es el que voy a medir. Voy a medir el spin, ¿sí? Entonces le proyecto, ¿no es cierto? Ah, perdón, dirección equivocada. Le proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué le tengo que proyectar? Le tengo que proyectar sobre el estado positivo en Y, ¿sí? ¿No es cierto? Es decir, poner básicamente esto. Y tengo que proyectarle sobre el estado negativo en Y, es decir, sobre toda la base, ¿sí? Que sería esta, ¿no? ¿Ya? Entonces, al estado que tengo, que es el menos un medio en Z, tengo que proyectarle sobre toda la base de los vectores propios del operador que voy a medir, ¿sí? Entonces, proyectemos este en este, ¿sí? Entonces, vamos a nuestro resultado, ¿cierto? Proyectemos el menos un medio sobre el positivo. Sí, le proyecto el menos z, ¿no es cierto?, sobre el positivo, sobre este de aquí, y me sale este, ¿no es cierto?, complejo conjugado. Es decir, que me sale primero, este de aquí me vale menos i sobre raíz de 2 de este, ¿ya? Y la proyección, ¿no es cierto?, del negativo sobre el negativo en y, que sería la proyección sobre este, ¿no es cierto?, este le proyecto sobre z y le conjugo para hallar este, me da este de aquí conjugado. Me vale más i sobre raíz de 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué resultados obtengo? Puedo obtener, ¿no? O más un medio en Y o menos un medio en Y. ¿Con qué probabilidad? Con el módulo de estos al cuadrado. Eso quiere decir que el 50% va a ser para más un medio en Y, perdón, y el 50% para menos un medio en Y. ¿Está claro? Eso es lo que significa todo lo que hemos aprendido. ¿Sí? Y ya un poquito aplicado a la mecánica cuántica. ¿Preguntas? ¿Podría poner un momento en el enunciado? Ahí está. Ah, no, todo bien. Sí. Lo mismo deberíamos hacer para el eje X, ¿no es cierto? Que es el enunciado, ¿ya? Pero como estamos para el eje Y, más fácil el eje Y. Ahora, me interesa un resultado más general. Sin realizar ningún cálculo, haga una predicción de los resultados del mismo literal, ¿no? Pero cuando el campo está alineado en una dirección arbitraria, no está ni en X ni en Y, sino el campo magnético forma un ángulo θ con el eje Z y phi con su proyección en el plano XY con el eje X. ¿Qué resultados puedo obtener? ¿Cómo harían eso y con qué probabilidad?
no matemático, no, físico. ¿Qué resultados pueden obtener? Supongan que el experimento, por decirles que se les pide hacer ahora, sea este, ¿no? Entonces, paz viene una función de onda, ¿no? Arbitraria en dirección aleatoria, ¿sí? Pasa por el primer aparato de Stern-Gerlach, ¿no es cierto? Con el campo en Z, ¿sí? Bloqueo los de más de un medio, se bloquean y solo pasan los de menos de un medio, ¿ya? Aquí pasa el segundo aparato, pero este campo está, ¿sí? Este campo está alineado, ¿no es cierto?, en el eje X, Y. Ya, ahí está el campo. ¿Qué resultados obtengo y con qué probabilidad? La función de onda al inicio, ¿cómo? O sea, ¿en qué base? Esta es arbitraria. Es decir, esta es como la que vimos de aquí, ¿no es cierto? Como a un inicio el spin es aleatorio, estos A y B son números aleatorios, digamos. ¿Sí? Pero Eh, también las representamos en Z. O sea, bueno, da igual. Da igual, sí, pero les expresamos en Z, ¿por qué? Porque el primer aparato que filtra es Z, entonces tengo que quedarme con los que pasen, ¿no? Por eso les filtro, por eso les expreso en Z, ¿sí? Igual que acá, ¿no es cierto? El primer aparato es en Z, entonces debo proyectarle en Z para saber cuántos de estos pasan, ¿sí? Si esto es aleatorio, el 50% se va a quedar, el 50% va a pasar. Ahora aquí, el campo ya no está ni en X ni en Y. ¿Qué resultados obtengo y con qué probabilidad? ¿Sí? Eso es lo que deben pensar. Y peor aún, ¿no es cierto? Si decimos, por ejemplo, ¿qué tal si este no es Y? Por ejemplo, voy a cambiarle a este, ¿ya? Voy a decir este es XZ. ¿Sí? Piensen en eso, véanle cómo creen que es. En el caso de XY, la probabilidad de 50-50%, ¿sí? Se miden más de un medio y menos de un medio. Igual, ¿no? En el caso de XZ, se miden más de un medio y menos de un medio en esta dirección. ¿Sí? ¿Es 50-50% o está disparejo esto? Entonces, eso es lo que vamos a aprender, ¿ya? Y eso es lo que ustedes más o menos ya deberían estar en capacidad de hacerlo, ¿no? Naturalmente, ya vamos a ver los enunciados en la siguiente clase, por el día de hoy quedamos allí, pero ya con la parte matemática ustedes ya pueden tratar de intuir la parte física, ¿sí? Que es el objeto de todo esto, ¿no? De todas estas primeras clases, ¿ok? Si no tienen preguntas, quedamos ahí. Dígame, Luis. Discutimos lo que dijo al inicio. ¿Qué cosa? ¿Qué era? Lo que dijo para tener clases a las 8. Ah, sí. Verán, yo tengo clases de 7 a 8 y de 10 a 11. Sí. Pero esto dejémosle fuera de la grabación por ahora.